Muy buenas tardes a todos. Am, para la Academia de Historia del Estado de Carabobo, es motivo de complacencia esta segunda charla del ciclo de tres que hemos organizado para el análisis de la problemática sobre el Esequibo, un tema que, como lo hemos manifestado, debe ser del interés de todos los venezolanos, no solamente su comprensión, sino también fijar una posición eh, bien razonada, bien fundamentada sobre cuáles deben ser los pasos a seguir, especialmente en razón de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia. En este sentido, la Academia de Historia del Estado de Carabobo, como institución, ha deseado formarse una opinión con base a el criterio de los expertos para posteriormente preparar una comunicación o fijar posición respecto de este importantísimo tópico, independientemente de que ya las academias han fijado su posición en un documento que fue publicado la semana pasada. En la tarde de hoy vamos a escuchar a la especialista Yosmar Fernández, a quien hemos reclutado para esta actividad abusando de la amistad, pero Yosmar es una conocedora del tema, nos consta, porque la hemos seguido siempre a través de las redes, además es geógrafa y nos puede dar una visión distinta respecto de la que tuvimos la semana pasada y muy probablemente distinta de la que escucharemos la semana que viene cuando tengamos al doctor Faúndez. Yosmar Fernández es licenciada en Geografía, máster Centaurum en Planificación del Desarrollo, mención Planificación Global, y actualmente cursa un doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, con amplia experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero como asistente, luego como coordinadora de los temas de cuencas hidrográficas internacionales y ríos internacionales. Más tarde ejerció funciones ejecutivas en la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas. Se desempeñó a partir del 2018 como investigadora independiente sobre temas ambientales, límites y fronteras de Venezuela. Todo ello acompañado de la docencia universitaria desde el año 2014. Actualmente se desempeña como consultora en estos temas. Yosmar también tiene algunas publicaciones referidas al tema que nos ocupa. Ha sido colaboradora en el libro Guayana Marítima, en el capítulo de implicaciones geopolíticas de las delimitaciones marítimas y los recursos sobre el espacio marino venezolano y su vinculación con la reclamación por el territorio de Esequibo. También ha colaborado en el libro La controversia del Esequibo, con un artículo titulado La plataforma continental y la frontera marítima entre Guyana y Venezuela, y además es coautora junto al doctor Juan Carlos Sáenz Borgo del libro Ríos en Riesgo de Venezuela, con un capítulo número 11 titulado El Derecho Internacional y los Ríos Transfronterizos de Venezuela, casos Carraipía, Paraguachón, Arauca y Bariba. Así que, sin mayores preámbulos, vamos a dejar en el uso de la palabra a la máster Centaurum, Yosmar Fernández. Yosmar, bienvenido. Doctora, por favor, active el micrófono. ¿Aló? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ok, perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta presentación de alguna manera dé alguna perspectiva de análisis o de comprensión de este asunto tan complejo como ha resultado ser el conflicto por el territorio Esequibo, la reclamación por el territorio Esequibo. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre el conflicto del Esequibo en perspectiva.
quizás esbozando algunos elementos que pudieran ser de interés y que parecieran que todavía están bajo revisión, dada la situación actual en la que, como sabemos, el caso fue elevado ante la Corte Internacional de Justicia y finalmente, pues la Corte manifestó tener competencia para conocer el fondo del asunto, y esto nos lleva necesariamente a, pues, trabajar sobre la información histórica y la información jurídica que va a apoyar, pues, la posición venezolana ante la Corte Internacional. En este particular quiero hacer especial mención que las perspectivas de análisis de este tema son diversas. Puede ser desde el punto de vista histórico, puede verse desde el punto de vista jurídico, pero también puede verse desde el punto de vista político, sobre todo a través del proceso de negociación. Esto sin duda, o en esta parte sin duda, pueden intervenir otras perspectivas como la económica, pero pareciera que la mayoría de los análisis se circunscriben a estas tres variables. Vale acotar en esta oportunidad que cualquiera de las tres mencionadas implica el análisis o implica tener conocimiento geográfico del área. Entonces, esto es quizás una de las cosas más resaltantes, porque de pronto la geografía nos permite tener una visión más amplia de la situación, no solamente a través del análisis del espacio, sino a través del análisis de la dinámica espacial a lo largo de los años, ¿no? Sobre la que ha venido hasta ahora. En este punto, quizás un poco refrescando lo que, para podernos ubicar lo que es la región de la Guayana. Esta se encuentra en el extremo noreste de América del Sur, y de acuerdo a las palabras del general Agustín Codazzi, pues el vasto territorio que abraza el sistema de la Parima, comprendiendo también las Guayanas extranjeras, en una isla inmensa que limita por un lado el mar, en este caso el Océano Atlántico, y por los otros el río Orinoco y el río Amazonas, que a su vez están conectados a través de un pequeño río que se llama el río Casiquiare, y que, valga la acotación en este punto, es importante dejar constancia que este río, o este pequeño río, pues es nuestra llave geopolítica, no solamente para la comunicación fluvial con el resto de Sudamérica, sino para el proceso de integración suramericano. En este sentido, haciendo referencia a lo que nos decía Agustín Codazzi, pues esta área, o la delineación de esta área, cubre aproximadamente 4.800 kilómetros, y vale acotar que figura como una isla continental. Una isla continental porque está prácticamente rodeada de agua. Al mismo tiempo, comprende pues lo que nosotros concebimos como la ocupación de los territorios por el Imperio Español hasta el río Esequibo, por el Imperio británico, primero holandés y después británico, ubicado entre el Corentyne y el Esequibo, pero con la extensión conocida hasta ahora, hasta Punta Barima, con la región, pues, o la Guayana holandesa, configurada dentro del Maruni y el Corentyne, y con la Guayana francesa, comprendida entre el río Maruni y Oiapoque, ¿ok? Además de lo que sería la Guayana portuguesa, que tiene que ver ciertamente con un pequeño sector del Brasil. En todo esto aparece reflejado o aparece conformado lo que es el territorio Esequibo, que, como sabemos más adelante, tiene una superficie de 159.500 kilómetros cuadrados. Además de esto, vale acotar que la Guayana británica
se asienta sobre el hecho de haber sido sucesora de los derechos de los Países Bajos en 1814, partiendo de la premisa de que el territorio ocupado genera derecho. Por su parte, Venezuela se afianza en haber sido heredera del territorio por parte del Imperio Español, y su configuración geográfica está definida a partir de la configuración establecida durante o en el momento en que se constituyó como Capitanía General de Venezuela para 1777. Dicho esto, nos remitimos al inicio propiamente de la disputa. Tenemos como una fecha referencial el 28 de enero de 1841. De hecho, el presidente Grover Cleveland, presidente norteamericano, en una de sus presentaciones en una reconocida universidad en los Estados Unidos, manifestó esta fecha como fecha crítica. ¿Por qué? Porque es cuando el representante de Venezuela, para ese entonces el doctor Alejo Fortique, quien era el ministro plenipotenciario de la República de Venezuela, invita al conde Aberdeen, quien era el principal secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad Británica, a la celebración de un tratado de límites. Sin embargo, la respuesta apenas se obtuvo el 21 de octubre de 1841, siendo que el representante de Venezuela tuvo que mandar una segunda nota para llamar la atención de la falta de respuesta. El hecho es que para esa época, si recordamos, Venezuela fue reconocida su independencia por parte de España ya para 1845, en 1830 ya se conoce que se divide o se da la Coseata, y Venezuela entra en un proceso o en una necesidad de querer definir sus límites territoriales, no solamente con Colombia, sino también con Brasil, con Guyana, o bueno, en esa oportunidad con la Guayana Esequiba. La cuestión es que para este momento ya Venezuela se había enterado de algunos trabajos que había hecho el famoso naturalista Robert Schomburgk, y en función a eso pues comienza a hacer acercamiento o quizás presión a los británicos para poder definir de forma taxativa finalmente los límites al este o hacia el espacio oriental del territorio. Esto nos lleva entonces a remontarnos a el mapa de Schomburgk. La cuestión acá, y lo quería traer a colación, es muy importante porque si bien la información que más se maneja es el trabajo que haya hecho Schomburgk con las motivaciones o las intenciones que haya sido, pues inicialmente cuando uno lee sus escritos, realmente se desarrolló o impulsó un trabajo de investigación. Lo que hizo fue describir las áreas geográficas que había visitado. Sobre todo, prestó especial detalle en los cursos de agua, en las montañas o los accidentes geográficos, y además de eso, junto con su hermano, hicieron un descubrimiento de más de 350 especies animales y vegetales. Esto lo estoy diciendo no para ensalzar al personaje, sino para quizás tener un contexto general de quién era esta persona. Vale la pena acotar que Humboldt inclusive sirvió para realizarle el prólogo de uno de los libros que él realizó. De hecho, se habla que no eran dos, sino tres hermanos. Sin embargo, los dos primeros, Robert Schomburgk y Richard Schomburgk, fueron quienes se dedicaron realmente a esto del levantamiento de información, sobre todo en la parte de lo que sería la biología propiamente. En este caso traigo a colación este mapa publicado en 1840 por John Arrowsmith
porque mucho se ha hablado sobre el tema de los trazados. Pero si ustedes se dan cuenta, y aquí con toda intención lo publiqué, ese mapa hace referencia a 3 trazados distintos. Uno con lo que sería la frontera reclamada por Gran Bretaña, otro por lo que sería lo que se considera la frontera reclamada por Venezuela, y otro trazado donde se considera la frontera reclamada por el Brasil. ¿Esto por qué? Volvemos de nuevo. Cuando uno revisa los trabajos de Schomburg, se da cuenta que él estaba claro en la existencia del área de las Guayanas que vimos anteriormente, y que estas Guayanas estaban pues conformadas en virtud o en torno a la Guayana británica, a la Guayana holandesa, a la Guayana portuguesa, y él percibió que los límites no estaban necesariamente claros. Por eso es que él establece este trazado, en donde más adelante vamos a ver con más detalle. Él dice que si bien los límites no parecieran estar claros, él define, quizás por alguna razón que más adelante pudiéramos pensar, él define que el límite que Venezuela está reclamando es el que se considera desde las bocas del Orinoco, siguiendo la línea de costa, hasta lo que es el río Moruca o Pomarón, se interna hacia el interior, aguas arriba, hacia la serranía de Limataca, y de allí corre por el Caño Tupuro y se adentra nuevamente al río Orinoco. De allí, al río Esequibo, perdón. De allí corre en sentido sur hasta lo que sería la confluencia entre el Esequibo y el río Rupununi o el río Regua. Y de allí correría en sentido oeste por la sierra de Pacaraima. Eso nos llama o nos puede llamar poderosamente la atención, sobre todo cuando hacemos o pudiéramos hacer una referencia al mapa. Ya va. Al mapa de Codazzi. La cuestión es que cuando vemos en este primer sketch map, en este primer esbozo de mapa, ya se establecía de alguna forma lo que él se imaginaba que eran los límites de la Guayana británica. Sin embargo, él también deja ver entre los escritos que este mapa está incompleto y que eventualmente pues merecía hacerle ajustes determinados. Por su parte, el trazado con el Brasil coincide de alguna manera con la frontera de Venezuela, con el límite de Venezuela, hasta lo que sería la sierra de Pacaraima, y de allí correría o se internaría nuevamente hacia el Esequibo y de allí hacia las nacientes. Por supuesto que el asunto del límite con Surinam y el límite con el Brasil no lo vamos a tocar, pero es un asunto que está sin duda pendiente de revisar. Si nos vamos al mapa de Codazzi, el establecido, el que él entregó cuando entregó su atlas político y físico de Venezuela para 1840-1841, en respuesta a la solicitud que para su momento le hiciera el presidente Páez, cuando conformó la comisión coreográfica y lo designó a él como el representante de esa comisión, pues podemos identificar cierta cercanía a lo que había hecho Schomburg en esa oportunidad. Aquí quiero dejar muy en claro que los geógrafos o la representación cartográfica es un instrumento de expresión de resultados, o puede ser también visto un instrumento para reflejar la interpretación espacial de la persona que hace los mapas. No necesariamente
establecen o fijan límites directamente o de forma independiente. En este punto, pues, vemos que hacia el sector norte, al extremo norte del río Esequibo, y en lo que corresponde a esa confluencia entre el río Rupununi y el Esequibo hacia el sur, hacia las nacientes en la serranía de Acaray, ya Codazzi para la época sugería que esto eran unas zonas consideradas ocupadas por los británicos, ¿ok? Entonces, de alguna manera pudiera tener sentido ese trazado que en su oportunidad realizó Schomburg. Entiéndase con esto que no estoy justificando lo que realizó, pero pareciera tener sentido de haber lanzado la línea que corresponde al resto del espacio considerado del territorio Esequibo, porque ya lo demás había estado ocupado o ya se registraba haber estado ocupado por los británicos. Nos llevamos entonces a un segundo mapa que aparece también identificado como mapa de Schomburg, esta vez con el año de 1841, en donde se refleja no solamente los límites que quizás si ustedes tienen pues o ven con más detalle, pareciera tener algunas modificaciones, pero a su vez él hace referencia o deja representado las áreas que él visitó, ¿ok? Entonces, esto es importante para tener una referencia de los mapas de Schomburg, ya que se conoce, o revisando algunos autores, inclusive hacen referencia a que existen 17 ediciones del trazado de Schomburg. Ediciones que no necesariamente se le atribuyen a él, porque además muchas de ellas salieron publicadas muchísimos años después de su muerte. Pero son elementos que tenemos que tomar en consideración porque esta concepción del territorio, esta concepción de que los límites no estaban claros, pues están presentes y están registrados dentro de estos mapas o dentro de esta cartografía. Finalmente nos vamos, o les traigo a colación, este mapa de Schomburg de 1846, que si se dan cuenta, sigue manteniendo el mismo trazado, ¿ok? Con algunos ajustes, sobre todo en la parte del extremo sur y lo que sería después el límite con el Surinam. Pero este mapa tiene la particularidad, primero que está en alemán, ¿ok? Después que sí mantiene el trazado que él realizó sobre las fronteras reclamadas por las partes involucradas, pero al mismo tiempo también figura el viaje que él realizó, el viaje que realizó el hermano, y está representado también el recorrido que realizaron juntos, ¿ok? Además de otra información marginal de importancia, tal y como lo hemos reflejado acá. Por supuesto, ha sido cuesta arriba tratar de entender, porque necesariamente estos mapas tienen que ser traducidos, inclusive la toponimia muchas veces cambia, pero resulta muy interesante la existencia de estos mapas y hacer la revisión a detalle de los trazados establecidos. En virtud de ello, entonces, él mantiene que lo que está entre la boca del Orinoco y, en este caso, el límite con el Surinam, y de allí su proyección hacia el sur, internándose al sur hacia lo que es la sierra de Acarí, la serranía de Acarí, pasando o atravesando inclusive cursos de aguas importantes como son el Cuyuní, el Mazaruni, y llegar hasta las inmediaciones de lo que era el Roraima. Él establece allí, en esa línea roja, lo que sería el territorio de la Guayana británica.
Y es importante tener esta referencia, sobre todo porque él entiende cómo era la práctica de la época, pues la importancia de los accidentes geográficos para la definición de los límites. Si bien estamos hablando de lo que eventualmente el gobierno de la Guayana Británica, pues, reflejaría que era una demarcación preliminar o era una aspiración que serviría como referencia para futuras discusiones entre los gobiernos, tenemos que entender también que esta referencia de alguna manera se convirtió en una gran verdad, ¿ok? Eventualmente. El hecho es, señores, que en este caso uno de los asuntos interesantes que se pueden revisar dentro del trabajo realizado por él es que definió la importancia del altiplano o de la meseta, o como ya lo conocemos como un tepuy, del Roraima, en donde él establece que para poder definir el límite de la Guayana Británica, este punto juega un papel preponderante toda vez que figura como la separación de las aguas de las cuencas del Orinoco y el Esequibo por el norte, ¿ok? Y del Amazonas por el sur. Entonces, esto nos refleja un tanto el conocimiento del espacio geográfico que para ese entonces Robert Schomburgk pudo descubrir, ¿no? Pudo profundizar. En este punto les traigo a colación muy específicamente lo que significa o cómo él concibió la definición de la frontera con Venezuela. Y él manifiesta, la República de Venezuela reclama la boca del río Marruecos, nosotros lo conocemos como el río Morocco o Moruca, y desde allí hasta la confluencia de los ríos Cuyuní y Mazaruni, y a lo largo de la margen occidental del río Esequibo hasta la confluencia del Rupununi. Y de allí, como les dije, pues se proyectaba hacia la Sierra Pacaraima. Entonces, esto nos da una visión de lo que él suponía que, o lo que él se imaginaba que Venezuela iba a reclamar. En este momento, entonces, él estaba desconociendo que Venezuela ciertamente reclamaba sus derechos históricos a partir del curso del río Esequibo. Que valga la acotación, es un río que tiene aproximadamente 1000 kilómetros de longitud y es uno de los más caudalosos de la región suramericana. ¿Ok? Entonces, me pareció bastante interesante traerles esto a colación, toda vez que muchas de las preguntas parecieran centrarse muy específicamente sobre el trabajo de Schomburgk, pero no parecieran quizás entenderse del todo bien. A partir de acá, vale la pena acotar que hacia el año 1886, recuerdo nuevamente, se hablan de 17 ediciones de trazados de Schomburgk. Estoy hablando quizás de los más resaltantes. Para el año 1886 se da o se realizan dos publicaciones interesantes de la Colonial Office List, ¿ok? En principio fue en marzo de 1886, que si ustedes se dan cuenta prácticamente mantiene el trazado establecido por Schomburgk en 1840, en 1841, 1846, de alguna forma, ¿ok? Sin embargo, a finales de año, concretamente en diciembre de 1886, aparece el mismo mapa, ¿ok? Pero, si se dan cuenta, en el extremo norte, con la línea mucho más extendida. Es decir, estamos hablando de una alteración, ¿ok? Sin embargo, esto es a título referencial, porque
no necesariamente pudiera concebirse en los términos formales como pues un mapa oficial. Sin embargo, tenemos que recordar que la virtud para los británicos del trazado de Schönburg es que eventualmente el gobierno británico lo adoptó como pues la línea oficial de reclamación. Entonces, esto es bastante interesante porque fue una de las cosas que los representantes norteamericanos se dieron cuenta, ¿ok? Y por supuesto figura como uno de los elementos para demostrar que hubo alteración de los mapas. Esto nos lleva entonces a resumir de alguna forma lo que hemos visto, demostrando lo que son las aspiraciones británicas o lo que han sido las aspiraciones británicas. En un primer momento, el reconocimiento que se hizo a los españoles que el río Esequibo era el límite entre ambas partes. Sin embargo, se conoce que para 1835 ese límite de alguna manera fue modificado. Como ya lo vimos, pues es un trazado a través del río Pomarón, entre el río Pomarón y el Moruca, y consideraba aproximadamente, o restaba a Venezuela aproximadamente 4.920 kilómetros cuadrados. Posteriormente, para 1840, como ya lo vimos, hubo una extensión de ese trazado donde se configuraban aproximadamente 142.000 kilómetros cuadrados. Para 1886, con ese cambio en el trazado al extremo norte, pues se le suman más de 25.000 kilómetros cuadrados al espacio en reclamación. Y eventualmente se conoce lo que sería la máxima pretensión, en donde se aspiraba, o esos 4.920 kilómetros cuadrados de superficie se convirtieron en casi 205.000 kilómetros cuadrados, y esa línea quizás tímida que se limitaba al río Moruca o Pomerón se extendía prácticamente hasta las orillas del río Orinoco. Específicamente involucraba lo que era Huassipati y Tumeremo, que como sabemos se encuentran dentro del estado Bolívar. Dicho esto, traigo a colación otra parte de la historia que quizás es poco conocida, y es la conformación de la Comisión Cleveland, la comisión nombrada por el presidente de los Estados Unidos para investigar e informar sobre los verdaderos límites entre Venezuela y la Guayana Británica. Fue una comisión establecida el 21 de diciembre de 1895, en donde dentro de uno de sus integrantes se encontraba como secretario de la comisión Severo Malet Prevost. ¿Ok? Y esto lo traigo a colación porque Severo Malet Prevost va a tener un papel preponderante mucho más adelante dentro de la historia de la reclamación. Tengo que acotar que de esta comisión salió un producto de un atlas de 76 mapas, de los cuales fueron realizados especialmente para este caso 15 nuevos mapas, y se presentaron 61 facsímiles, de los cuales 48 eran reproducciones de mapas previamente publicados, y 13 de ellos, o 13 otros tantos, que eran hechos a partir de manuscritos. Ese resultado fue entregado en 1897, pero vale la pena mencionarlo, porque como ya hablamos que la cartografía es un instrumento de expresión de resultados, esta comisión se dedicó, y a través de Severo Malet Prevost, se recurrió a la asesoría de cartógrafos
geógrafos importantes de la época para que hicieran la revisión de la cartografía disponible. ¿Ok? Estamos hablando de mapas de origen español, mapas británicos, mapas holandeses. ¿Ok? Entonces, esto nos deja ver que no solamente hubo una intención de trabajar seriamente en este caso, sino que además se hizo un trabajo importante cartográfico, pero también respaldado con información o con documentación. En este caso traigo a colación este mapa especial donde se representan las líneas propuestas de negociación, porque esas líneas o esas aspiraciones británicas tampoco salieron por ósmosis. Se dio un proceso de negociación entre Venezuela y la Guayana Británica, comenzando con la discusión a partir del río Esequibo, pero esas negociaciones eventualmente se fueron modificando sobre el espacio. ¿Por qué sobre el espacio? Pues porque en la medida que se negociaba, los británicos iban ocupando progresivamente el territorio. Si bien podemos invocar el convenio de statu quo de 1850, donde ambas partes convenían a no ocupar el territorio que estaba en discusión, vale la pena acotar que de acuerdo a Guzmán Blanco, pues ese espacio estaba considerado entre el río Pomerón y Punta Barima. Esa negociación o ese convenio no fue honrado por parte de los británicos. Y ante las circunstancias de hechos que había adelantado Venezuela en su justo o ejecutando sus derechos sobre el territorio, pues los británicos decidieron que la mejor forma de garantizar lo que ellos creían sus derechos sobre el territorio era terminando de ocupar el espacio. De hecho, Guzmán Blanco refería que ya para 1887, que fue cuando, por cierto, se rompieron las relaciones entre ambas partes, para esa época, él refiere que ya el territorio hasta Punta Barima estaba ocupado por los británicos. Entonces, esto es importante porque nos deja ver cómo siguió o cómo es esa línea o esa delgada línea que se ha venido dando entre estas pretensiones extranjeras sobre el territorio Esequibo. Y además la disposición que tuvo Venezuela, si bien en negociar, pues de la forma o ajustada a derecho, pues también se dejó ver su interés en recurrir al arbitramiento. Entonces, me pareció pertinente traerlo a colación en virtud a la situación actual. Como parte de los antecedentes recientes, tenemos el memorándum de Mallet-Prevost. Todo el mundo o parte de los analistas sugieren que se dio a conocer en 1949 lo que estaba pasando, pero pocos conocen que para 1944, en una reunión dada entre Diógenes Escalante, el presidente Medina Angarita, donde también estuvo presente Mallet-Prevost, él adelantó algo de lo que eventualmente después escribiría o dejaría por escrito en el memorándum con su nombre. Por supuesto que acá él hace referencia a su experiencia, y aquí es importante decirlo, como legal advisor, es decir, él no era directamente el abogado, pero estaba dentro de la comisión que representaba a Venezuela. Por otro lado, vino años después, a partir de un proceso de investigación donde estuvieron presentes activamente los padres jesuitas Germán González Oropesa y Pablo Ger, en los años 50, una investigación importante de los archivos europeos, se dio la declaración de nulidad del laudo arbitral de 1899 por parte de Venezuela ante las Naciones Unidas. Esto llevó a que los británicos se dieran finalmente por aludidos y quisieran un acercamiento con Venezuela. Acercamiento que nos llevó tras largas
largos encuentros, a la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, que como ya sabemos, esto viene a ser en la situación actual una fecha crítica, ¿ok? Este Acuerdo de Ginebra tiene una importancia crítica, por decirlo así, en virtud a que es donde se demuestra que los británicos reconocen la existencia de una controversia por parte de Venezuela. Y esto es muy importante porque se había dejado atrás quizás esa discusión y no quisieron enfrentarla hasta que finalmente se dio este momento. De ello vino posteriormente, cosa que no era nueva, cosa que no fue una sorpresa tampoco, porque se venía trabajando previamente, pero meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra se dio la independencia de Guyana, el 26 de mayo de 1966. Sin embargo, Venezuela, que apoyó esa independencia, pues dejó plasmado su posición respecto a esa reclamación. En este sentido, Venezuela, en su nota de reconocimiento del nuevo estado de Guyana, sugiere: el territorio de la Guayana Esequiba, sobre la cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al este con el nuevo estado de Guyana a través de la línea del río Esequibo, tomado desde su nacimiento hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Eso, por supuesto, lleva en reconocimiento lo que nosotros sabemos: 291 kilómetros de extensión de costa entre lo que sería Punta Playa y el río Esequibo, y los 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, de espacio continental. Eso, por supuesto, siendo un país costero, genera derechos soberanos sobre el espacio marítimo. Pero eso es un tema que vamos a tratar más adelante. Como parte de estos antecedentes del Acuerdo de Ginebra también vino la comisión mixta que fracasó. Y aunque suene duro decirlo, pues no se llegó a nada durante esos 4 años de existencia. Básicamente, ¿por qué? Y aquí recuerdo mucho al doctor Juan Carlos Rey, porque él decía que había un conflicto inminente. Venezuela entendía o entiende la reclamación como un conflicto territorial. Por su parte, Guyana lo entiende como un conflicto jurídico. Y aquí las posiciones eran completamente contradictorias, ¿ok? Guyana en todo momento insistió en el hecho de que Venezuela demostrara la invalidez o la nulidad del laudo arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, exigía la devolución completa del territorio nacional, o el territorio en reclamación. De allí se dieron una serie de tensiones bilaterales, entre ellos el incidente del Rupununi, entre ellos la situación con la isla de Anacoco, y en medio de esta situación, que no necesariamente era de gusto para ambas partes, se dio la firma del Protocolo de Puerto España, en la que se refiere que hubo congelamiento de las negociaciones durante 12 años. Sin embargo, se ha conocido por algunas personas que estuvieron presentes o estuvieron involucradas en esa situación, que se dieron acercamientos y se dieron conversaciones para tratar de solucionar la situación. En este momento no es pertinente, y creo que resulta innecesario caer en discusión sobre la pertinencia o lo positivo o negativo que pudo haber resultado este instrumento. Sin embargo, pues se ejecutó durante 12 años, se respetó. Hasta ahora podemos inferir
o establecer que estas relaciones bilaterales entre Venezuela y Guyana se redujeron ¿a qué? A la adopción del mecanismo de los buenos oficios, establecido entre los años 1989 1990 hasta el año 2017, que como ya sabemos, pues el secretario general de las Naciones Unidas remitió eventualmente el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Nuestras relaciones se han mantenido en un statu quo dentro de la fecha de 1966 al 2018. Las relaciones bilaterales han sido regidas o estuvieron regidas en parte por la cooperación bilateral y se han dado, por supuesto, quizás por la misma situación de incertidumbre, una serie de eventos que configuran tensiones bilaterales entre ambas partes. Esto nos lleva a entender que la situación también hay que verla quizás en un enfoque mucho más amplio, y es un asunto de interés nacional que representa tanto para Venezuela como para Guyana preservar la integridad territorial, así como preservar la existencia del Estado. En este punto, aunque suene muchas veces ruidoso, para Venezuela el Esequibo representa 1/7 del territorio, para Guyana representa 2/3. Y pudiéramos entrar a discusión sobre ver de esa forma o no el análisis, pero yo creo que es necesario tratar de entender ambas partes, aun cuando nosotros estamos muy claros que Guyana heredó el problema, porque el conflicto real fue directamente con los británicos, aun cuando, vale acotar, que durante las negociaciones ambas partes, como lo sugería o lo manifestó en una de sus presentaciones o en una de sus declaraciones el embajador Sadio Garavini, pues habían manifestado que el problema se limitaba a Guyana y a Venezuela. Como un asunto de referencia general, como para quizás conocer un poco, aproximarnos un poco al territorio, pues tenemos que el territorio Esequibo, esos 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, tiene una población o comprende una población aproximada de 130.000 personas. Y esto, por supuesto, que depende de las fuentes revisadas, en este caso fue un censo del 2012, pudiéramos también entrar en discusión sobre la calidad de la información, sin embargo, dependemos de este tipo de fuentes. El hecho es que pudiéramos identificar en un principio algunas ciudades o centros poblados importantes, como lo son Mavaruma, en el extremo norte, Ana Regina, a la margen izquierda del río Esequibo, también en el extremo norte, en la zona de costa, lo que es Caicán, muy cercano al estado Bolívar, lo que configura Bártica, ¿ok? Donde se ubica precisamente en esa confluencia entre lo que es el Cuyuní, el Mazaruni y el río Esequibo. Más al sur se encuentra el centro poblado de Magia, Anay y finalmente Leten. Si podemos ver inclusive la disposición de la vialidad o de los medios de comunicación, no solamente hay un acceso inmediato vía marítima, sino también hay cercanía a través de la configuración fluvial e inclusive por vía terrestre. Y por vía terrestre vale la pena aquí llamar la atención que la zona sur del territorio Esequibo tiene mucha más y mejor conexión con el Brasil que inclusive con Georgetown, la capital de Guyana. ¿Okay? Asimismo, pudiéramos identificar pues algunos puertos principales en la zona. Aquí pareciera como más llamativo lo que es Bártica y Ana Regina, y también pudiéramos identificar algunos puertos, aeropuertos en la región o dentro del territorio Esequibo. De esto también pudiéramos
pudiéramos identificar que la zona quizás con mayor densidad de población se encuentra prácticamente en el extremo norte del territorio. Y pudiéramos entender, por supuesto, en virtud a la cercanía de estos centros poblados, en virtud al acceso inmediato del espacio marítimo, y que de alguna forma también estas zonas han estado relegadas a la explotación de recursos, cosa que veremos más adelante. En este punto les traigo a colación los recursos que se encuentran dentro de este territorio. Y si bien pudiéramos hacer referencia a que la discusión o la reclamación del territorio Esequibo se hace a partir del interés de los recursos naturales, no debería ser el centro de atención, porque realmente Venezuela lo que está reclamando es su justo derecho sobre el territorio, amén de la existencia de los recursos naturales o no, ¿ok? En este punto pudiéramos identificar no solamente las grandes exploraciones o los grandes descubrimientos de petróleo, sobre todo en la zona offshore, sino también dentro del territorio el desarrollo de actividades de cosecha de arroz, coco, algodón inclusive, la existencia de recursos minerales, muchos reconocidos en la actualidad como minerales de importancia estratégica. Por supuesto, el recurso hídrico, la gran cantidad de cursos de agua y de cuerpos de agua que se encuentran dentro del territorio, la existencia también de desarrollo de actividad agropecuaria, sobre todo la ganadera, en la parte del sector sur. Y vale la pena destacar que el comercio en esta zona, en este extremo sur del Esequibo, pues prácticamente tiene una dinámica directa con el Brasil. Asimismo, quisiera destacar la presencia de espacios naturales o de espacios de importancia biológica, de importancia natural, como es el Parque Nacional Cayetur, donde también se encuentra la conocida, la gran cascada del Cayetur, la reserva forestal de Bucrama, y en este extremo norte que se conoce también la existencia de una reserva forestal, en virtud a que este espacio convoca o goza de una reserva importante de 24 tipos de madera aproximadamente. Entonces esto nos deja ver, por supuesto, la importancia en términos económicos que pudiera tener el territorio o los recursos de los cuales goza. En este particular traigo a colación la afectación de las áreas en la zona sur del territorio Esequibo, en la zona norte del territorio Esequibo, perdón, y cómo progresivamente se ha ido intensificando esa afectación a partir del desarrollo de actividades mineras, ¿ok? En este sector. Si bien pudiéramos hablar de las concesiones petroleras, necesariamente también tendríamos que hablar de las concesiones mineras, madereras que se han realizado dentro de este territorio. Estas zonas representan un poco o sugieren la existencia de los grandes espacios de importancia mineral, sobre todo extracción de oro y magnesio, la importancia del agua y otros recursos. Como hechos recientes, aunque el asunto marítimo no es competencia o no está incluido dentro de esta primera fase o dentro de esta fase que tenemos pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, sin duda nos obliga a pensar y a tener presente lo que viene más adelante. Porque cualquiera que sea el resultado de este problema, pues nos va a llevar indefectiblemente a establecer la delimitación marítima entre Venezuela y Guyana. Acá tenemos pues
que dentro de estos hechos recientes está el otorgamiento de concesiones petroleras, inicialmente desde 1993, potencialmente en 1999, eventualmente en el año 2012, y si bien aquí yo les represento lo que es la proyección marítima de Venezuela y el Esequibo, el cierre que nos haría Guyana de nuestra salida abierta a el Océano Atlántico, también les muestro la disposición de las concesiones petroleras dentro del espacio marítimo. Y es que no solamente ha venido adelantando este trabajo Guyana, sino también nuestros países vecinos. Estamos hablando de Surinam, Trinidad y Tobago, Barbados, inclusive Colombia, que aunque lo tenemos en el extremo occidental, no lo podemos perder de vista porque tenemos que recordar que también tenemos una delimitación pendiente con Colombia al noroeste del Golfo de Venezuela. Al mismo tiempo, tendríamos que hacer referencia al proceso de delimitación marítima adelantada por Guyana. Ya se estableció límite inmediato entre Guyana y Surinam en el año 2007 y vale la pena tomar en consideración este caso porque para el trazado de la línea o del límite entre ambos países se tomaron en consideración dos puntos que se encuentran dentro del territorio Esequibo. Uno de ellos, que lo habíamos hablado anteriormente, y en este momento no me acuerdo, pero bueno, que lo tenemos acá en prácticamente pues en todo el margen, en toda la margen izquierda de la desembocadura del río Esequibo. Asimismo, tenemos la delimitación establecida entre Barbados y Trinidad y Tobago en el año 2006, que de alguna manera tiene una situación pues bastante difícil con el límite establecido entre Venezuela y Trinidad y Tobago para el año 1990, ¿ok? Como les dije, Barbados también ha estado interesado en la disposición de las concesiones petroleras. Se estableció entre Guyana y Barbados un tratado de cooperación de zona económica especial en el año 2003 y resulta que allí se dio un área de solapamiento, como les dije. Entonces, acá se ven amenazados no solamente nuestros derechos soberanos sobre nuestra proyección marítima, sino también se encuentra en entredicho la delimitación marítima establecida entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Eso nos hace, esa proyección que realiza Guyana, ciertamente nos hace un cierre de nuestra salida abierta al Océano Atlántico. Aquí también tendríamos que tomar en consideración pues otros elementos, lo que es el problema de la reclamación del territorio, el problema de los recursos naturales y la disposición de las concesiones entre los mismos grupos políticos que hacen vida en Guyana, las rencillas internas, los problemas raciales que persisten en este territorio y por supuesto la presión del Brasil, ¿okay? Quien se ha mantenido bastante interesado en este tema y por supuesto, como ya hemos visto, también ha fortalecido su presencia en esta zona, sobre todo devenida del proyecto Cala Norte, que pretendía fortalecer las zonas de frontera y por supuesto mejorar o profundizar la presencia del Brasil en las zonas de frontera. Esto nos lleva también a pensar en los problemas que se vienen o que estarían pendientes a partir del interés, del claro interés de los países por establecer una extensión de su plataforma continental. ¿Esto venido por qué? Si nosotros hacemos pues ese trazado de la extensión de la plataforma continental proyectada por Guyana y la extensión de la plataforma continental proyectada por Barbados y Trinidad y Tobago, definitivamente nos cierra inclusive la oportunidad a Venezuela de hacer
nuestra extensión de nuestra plataforma continental. Y vale la pena acotar que este creciente interés por haber establecido esa extensión de la plataforma continental, tanto Guyana como Barbados lo hicieron de forma inconsulta con Venezuela. ¿Okay? Y eso deja ver un poco, quizás, pudiéramos pensar en la actuación de la mala fe para tratar de alguna forma de legitimar las acciones que ha venido haciendo Guyana para tratar de blindar lo que está haciendo en función a fortalecer su posición respecto a esta reclamación territorial. Como ya sabemos, secretario de las Naciones Unidas pues llevó finalmente el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Guyana, para principios del año 2018, interpone la demanda ante esta instancia, y en este punto tenemos dos opciones: declarar la nulidad del laudo arbitral, que sería lo que Venezuela ha venido sosteniendo a lo largo de los años, o por otro lado, declarar la validez del laudo arbitral, que es lo que Guyana solicita o ha solicitado ante esta instancia internacional. De cualquier manera, cualquiera de los dos escenarios nos lleva indefectiblemente a una eventual delimitación de áreas marinas y submarinas entre ambos países, bien sea por la vía de la negociación directa, como ha sido característico de Venezuela a lo largo de los años, o como pudiera quizás verse a largo plazo una posible demanda nuevamente por parte de Guyana. Por supuesto, esto no es un espacio de mi competencia, pero dejo ver este análisis en este momento. De los actores pudiéramos hablar de gran cantidad de actores principales, actores secundarios y terceros actores. Pudiéramos, por supuesto, identificar como actores secundarios todo lo que son las empresas transnacionales. Y es que hay que identificarlo de alguna manera, porque como sabemos, a Guyana lo apoya económicamente en la defensa de la Corte Internacional de Justicia, la ExxonMobil. Además que lo hizo manifiesto de forma pública y notoria durante todos estos años de discusión. Sin embargo, tenemos que tener atención que, de acuerdo a la última sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pues Reino Unido sale del juego y queda directamente Venezuela y Guyana como partes involucradas. Una de las cosas que quizás pudiéramos hacer referencia, y aunque algunas personas, como bien refería el historiador Moncada, en estos días que hizo una presentación el día jueves o el día viernes, Guyana tiene importante apoyo internacional. No solamente de la CARICOM, no solamente de la Commonwealth, sino también del Brasil, de Colombia, Estados Unidos inclusive, quien en algún momento defendió a Venezuela. ¿Qué queda por hacer, señores? En un primer momento, decidir si Venezuela sigue participando en el juicio o si por el contrario se retira. Muy particularmente pienso que Venezuela debería continuar participando para defender jurídicamente sus derechos sobre el territorio esequibo. Considerar la recomendación de las academias nacionales que se refieren a dos puntos específicos. En un primer momento, convocar a los mejores expertos nacionales e internacionales a fin de conformar un equipo interdisciplinario idóneo de defensa en los diversos ámbitos. Y como punto número 2, unir al país en torno a la defensa de su territorio de manera responsable, transparente y despolitizada. De cualquier forma, lo que tenemos que tener pendiente en este momento es que la contramemoria Venezuela debe entregarla el 8 de abril del año que viene, y para este momento tenemos 349 días para hacer lo que debemos hacer. Finalmente, cierro
con esta frase que me gustó muchísimo del doctor Gabriel Giraldo Jaramillo de 1959, quien fue representante y presidente de la Academia de Historia de Colombia, pero que sirvió de prologuista en este libro interesante sobre Codazzi, Caldas y Humboldt, que realizó el profesor Pablo Vila, profesor y maestro Pablo Vila, y fue una frase pues bastante aleccionadora para mí. El geógrafo crea patria al completar su propia noción geográfica y precisar sus ámbitos territoriales. Muchas gracias. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Magnífico. Benjamín, ¿estás allí? Correcto, correcto, doctor. Adelante. Vale, muchísimas gracias, doctora Fernández. Muy interesante su disertación, muy completa, además, muchos puntos por precisar. Queremos hacerle llegar algunos comentarios que tenemos por aquí en la sección de preguntas. ¿Okay? Por aquí le mandan una felicitación al especialista que nos ha demostrado por dentro un Esequibo como nunca antes lo habíamos visto. Sin duda, estas discusiones deben estar en manos de los expertos y ella es una de estos. Por otro lado, tenemos aquí un comentario del capitán Peña Acevedo, quien nos dice que la muerte de Alejo Fortique y la desidia del Estado venezolano impidieron la firma de este tratado de límites. Alejo Fortique y Lord Aberdeen convinieron en un tratado que reconocía a Venezuela, en palabras de José Gil Fortul, toda la costa comprendida entre la boca del Orinoco y la del Morocco. La constitución vigente le permitía a Fortique efectuar concesiones territoriales que luego de la constitución de 1844 y hasta el presente están textualmente prohibidas. Un comentario al respecto. ¿Que lo comente? Sí, algún comentario al respecto. Sí, bueno, en efecto, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos negociadores estuvieron sometidos a fuertes presiones en virtud de la necesidad que se tenía de solventar este problema territorial. Inclusive hay algunas cartas que en alguna oportunidad llegaron a mis manos, donde Alejo Fortique hablaba con un amigo y le decía que él quería renunciar. Sin embargo, el amigo le sugería que no lo hiciera, que se mantuviera firme y que siguiera trabajando en este tema. Por supuesto que al morir él, las conversaciones pasan a un segundo plano, se pierde de vista esta necesidad, pasa el tiempo, sin embargo, eventualmente después se retoma. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que estos asuntos territoriales, muchas veces por ser tan susceptibles, se tiende a pensar que negociar es algo negativo, pero si nos ponemos a ver, pareciera que negociar es un asunto necesario para poder dar respuesta por la vía o por una de las vías de paz, la definición de nuestros límites. Entonces, esas concesiones se fueron dando, inclusive después de Fortique se siguieron haciendo concesiones y es más, se habló inclusive de hacer cesiones o compensación territorial. Inclusive los británicos manifestaban que en algún momento se hiciera el ajuste, el establecimiento de estos límites y pues ellos cedían lo que era Isla de Patos. Y eso nos tiene que llamar también un tanto la atención, porque Isla de Patos eventualmente fue reconocida por los británicos como parte del territorio venezolano. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta del señor Luis Ferrer. ¿Conoce algún antecedente de anulación de laudos arbitrales de más de 100 años por parte de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, se conoce un caso, al menos yo conozco un caso. Ojo, esto no es esto es asunto jurídico, pero como
investigadora puedo hacerle referencia. Se conoce el caso Honduras-Nicaragua, ¿ok? Cuya sentencia se dio en 1960. Hubo un laudo emitido por el rey de España en 1906. Honduras, en este caso, igual que Guyana, mantenía el territorio, y Nicaragua era quien invocaba la nulidad del laudo. Sin embargo, a partir de pues, la ejecución o el suceso de diversos hechos, finalmente la Corte sentenció que el laudo era válido y de obligatorio cumplimiento. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Yosmar, una pregunta. Cuando hacía referencia a la cantidad de recursos que presenten en la zona de reclamación y todas las actividades que viene desarrollando Guyana, que normalmente muy poca gente habla sobre eso, así que te lo agradecemos porque nos da una idea del interés económico, ¿no?, que tiene Guyana en la zona. Indefectiblemente nos obliga a preguntar, ¿no crees tú que Venezuela ha cometido un error en no tomar pasos desde hace muchísimo tiempo para demostrar posesión y para demostrar presencia en la zona de la misma manera que lo ha hecho Guyana? Porque hay una contradicción. Venezuela tiene décadas reclamando esa zona como de su propiedad, reconocido los límites del río Esequibo, pero sin embargo es muy poco lo que ha hecho y ha cedido hasta cierto punto ese espacio a Guyana. ¿No crees tú allí que ha habido un error desde el punto de vista político de parte de Venezuela? Y por otra parte, tú como geógrafa, ¿se puede considerar realmente la zona del Esequibo, esa zona en reclamación desde el punto de vista geográfica, como una parte auténticamente venezolana o como formando parte de la prolongación o siendo una prolongación del espacio geográfico venezolano? Estoy hablando de cosas que no domino, no sé si me explico correctamente. Ok, bueno, ahí hay dos asuntos fundamentales. En principio tenemos que entender que Venezuela tiene más de décadas, Venezuela tiene más de 100 años. Si hacemos la referencia de 1899 y hacia acá, más de 123 años, pero si nos llevamos hasta 1817, 1822, 1830, pues Venezuela tiene casi 200 años en esto. El hecho es que tenemos que pensar en un principio que era un problema de, sí, un pequeño estado, un estado naciente en contra de el gran imperio, ¿ok? El imperio británico y además una fuerza naval importante y quizás teníamos pocos espacios donde a qué atenernos, ¿no? Eso es por un lado, pero por el otro lado también Venezuela ha demostrado ser gran respetuosa de la palabra, gran respetuosa de los instrumentos, del cumplimiento de los instrumentos. Entonces, quizás esa fuerza militar, quizás esa presencia que tuvieron los británicos de alguna manera nos arropó, ¿ok? Por otro lado también, creo que Venezuela en su afán de demostrarse como un país, como un estado de paz, como un estado respetuoso del derecho internacional, pudo haber tenido un comportamiento quizás menos reactivo, ¿ok? Y eso forma parte de lo que el vicealmirante Elías Daniel, quien estuvo al frente del escritorio especial de Guyana en la Cancillería durante casi 20 años, mencionaba como errores u omisiones, ¿ok? Porque también tenemos que tener en cuenta esa situación. Nosotros hemos incurrido en errores o omisiones y quizás una de ellas haya sido esa. Por otra parte, con respecto al territorio, bueno, eso es una pregunta un tanto quizás controvertible, ¿no?
muy controversial en la actualidad, sobre todo cuando desde algunos espacios se hagan querido publicar mapas, al menos sin las rayas oblicuas que todos conocemos oficialmente desde 1965, a pesar de los cambios que en algún momento hubo, pues se retomó nuevamente, quizás dándole el reconocimiento, sustento y continuidad a esa posición venezolana que se había establecido para la fecha 1905, donde se sugería, o con eso se representaba, se ilustraba, no solamente al venezolano, sino también a la comunidad internacional, que ese espacio de 159.500 kilómetros cuadrados estaba sujeto a reclamación. ¿A reclamación por qué? Porque es un espacio que si bien le pertenece a Venezuela y que Venezuela demanda, tenemos que estar claros que está bajo control económico, militar y político de Guyana. Entonces, la soberanía se ejerce y no necesariamente o se ejerce en el terreno, no en gráfico. Entonces, es complicado, porque sí, es nuestro porque es nuestro derecho, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, por eso digo que es un poco, pues, bastante controversial ese análisis, ¿no? Ok, creo que no hay más preguntas, Benjamín, entonces. Es correcto, adelante. Bueno, entonces vamos a dar conclusión a esta jornada. No nos equivocamos cuando invitamos a Osmar, porque le dio otro enfoque a un tema que venimos insistiendo, debe ser del conocimiento o del dominio de muchos venezolanos o de los venezolanos. Nos ha dado una visión o la visión de la geógrafa que va a ser complementado entonces la semana que viene por el doctor Faúndez, como abogado que es experto en el área y bueno, que complementa maravillosamente también la charla introductoria que nos diera el capitán Julio Peña Acevedo la semana pasada. Omar, muchas gracias por tu gentil charla y tan amena charla y bueno, agradecido por haber acudido a nuestro llamado. Como presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo y en nombre de todos nuestros académicos, agradecemos también la presencia de todos ustedes esta noche y esperamos poder contar con su asistencia la semana que viene, de manera tal de que completemos este modesto conversatorio que hemos organizado, siempre en el deseo de hacer de esto una discusión plural, con todas las opiniones de los expertos que nos permitan posteriormente elaborar ese documento que queremos hacer, ese modesto documento que constituirá la declaración de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.